Buenas noches. Buenas noches, ingenieros, bienvenidos. 6:20, vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Vamos a iniciar nuestro capítulo 6 o nuestra unidad 6 del módulo 3 de Cisco CCNA y vamos a iniciar en la 6.1.1 o bueno, más bien en la 6.1, características de NAT. Esta unidad hace referencia a NAT para IPv versión 4. Entonces, a grandes rasgos, el NAT es un mecanismo que se diseñó para extender la vida útil del protocolo IPv4 mientras se implementaban otras cosas. El NAT surge como una solución al agotamiento del IPv4 combinada junto con, o el agotamiento de direcciones IPv4 combinado junto con la aparición o la creación de los rangos de direcciones privadas. Entonces, nuestro temario habla de características de NAT y espacio de direcciones privadas. Entonces, este espacio de direcciones privadas está consignado en la RFC 1918 y básicamente establece tres rangos. El rango 10.000/8, el rango 172.16.00/12 y el 192.168.00/16 como rango de direcciones privadas. ¿Qué significa que estas direcciones sean privadas? Perdón, que no son enrutables en Internet. Por lo tanto, son direcciones que usted puede utilizar sin ninguna restricción en sus redes privadas, valga la redundancia. De estos rangos se desprende que las direcciones, todas las direcciones que empiezan por 10, es decir, desde la 10.000 hasta la 10.255.255.255 son direcciones privadas. En síntesis, toda dirección que empiece por 10 es una dirección privada. Las direcciones 172.16 a 172.31, todo lo que empiece desde 172.16, cualquier otro par de octetos, hasta 172.31 y hasta la 255.255, son direcciones privadas. Es decir, 172.16.01, 02, 172.17, 01, 02, 0254, 0255, hasta la 172.30.31.1.1 hasta la 172.31.255. Son direcciones privadas. Lo mismo, todo lo que empiece por 192.168 es dirección privada. Es por eso muy común encontrar estos rangos de direcciones colocados en nuestras redes internas. Ahora, la aparición de estos rangos de direcciones privadas permitió que usted se le asignaran direcciones públicas, poquitas a su empresa, y que usted al interior de su red pudiera usar todos estos rangos de direcciones privados y eso extendía la vida útil del espacio de direcciones TCP/IP versión 4, que aunque son 4.2 billones más o menos de direcciones, se empezó a agotar con la entrada de los países asiáticos al Internet, con la aparición de tecnologías como Bring Your Own Device o BYOD o como lo quieran pronunciar, el tema este de que todo el mundo puede traer un dispositivo, el tema de que hoy en día en una sola casa usted va a encontrar por lo menos dos celulares, un Smart TV o dos Smart TV, una consola de videojuegos, una tableta y casi la lavadora. Hoy en día casi todo se conecta a Internet. Entonces, eso aceleró el agotamiento del espacio de direcciones y nos llevó a la necesidad de crear espacios de direcciones privados que se pudieran reutilizar. Sin embargo, ¿qué ocurre? Ocurre que estas direcciones, al estar pensadas para entornos privados, no son enrutables en Internet. De allí que aparece la necesidad de crear una tecnología como NAT. NAT es Network Address Translation. Network Address Translation o traducción de direcciones de red. ¿Para qué sirve? ¿O cómo funciona NAT? ¿O qué nos permite? NAT nos permite básicamente que nosotros podamos
comunicar nuestra red que tiene direcciones privadas o direcciones internas con la Internet o con cualquier otra red que tenga un espacio de direcciones público. Básicamente para eso usamos NAT. Ahora, ¿cómo funciona NAT? Vamos a mirar aquí, pues aquí ya nos dice que es NAT y vamos a mirar cómo funciona NAT. Antes de mirar la animación, básicamente NAT es una tecnología que vamos a tener ubicada en un router al cual vamos a llamar el router de borde. Por ejemplo, en esta topología que tenemos aquí, el router de borde sería el router que conecta nuestra red de direcciones internas con una red de direcciones públicas o nuestra red de direcciones privadas con una red de direcciones públicas. Y el NAT va a estar ubicado en ese router. Ahora, ¿cómo funciona? Cada vez que un dispositivo, y vamos a quitarle el que tenía esto en modo de contraste. Cada vez que un dispositivo intenta comunicarse con una red pública, un dispositivo interno, el router con NAT habilitado le presta una dirección pública para que pueda hacer la comunicación. Vamos a ver esta animación. Aquí tenemos que el servidor, la PC con la dirección interna o privada 192.168.10.10 se quiere comunicar con este servidor que tiene una dirección pública 209.165.201.1. Miren que podemos saber que es pública esta dirección, ¿por qué? No empieza por 10, no empieza ni por 172.16, ni nada parecido hasta el rango de 172.31, y no empieza por 192.168. Sabemos que es pública. Esta sabemos que es privada. ¿Por qué? Porque empieza por 192.168. Ya sabemos que es privada. Entonces, el paquete llega al router. El router lo envía al router de siguiente salto. Y el router de siguiente salto inmediatamente dice, listo, tengo NAT habilitado y tengo una dirección local interna, es decir, la dirección local que se quiere comunicar con el exterior, que se quiere comunicar con una dirección global interna. ¿Qué es una dirección global interna? Es básicamente la dirección con la que me quiero comunicar, la dirección pública, pero tal cual como yo la veo en mi red local, es decir, la dirección pública que conoce este PC y con la cual se quiere comunicar. Generalmente esta dirección global interna va a coincidir con la global, perdón, con la local, con la global externa, perdón, con la local externa. Y global externa, perdón, les estaba diciendo una locura. La global interna es una dirección que tiene nuestro router con la cual va, o que se la va a suministrar a nuestro PC, se la va a prestar a nuestro PC para que se comunique con el exterior. La local externa, esta sí, es la dirección con la cual me quiero comunicar, es decir, la dirección remota, pero tal cual como yo la veo al interior de mi red, es decir, la dirección remota que conoce este PC. Y la global externa es la dirección real del equipo con el que me quiero comunicar y generalmente va a coincidir con la local externa, es decir, estas dos direcciones generalmente van a ser la misma, generalmente. Ahora, ¿qué ocurre? Nuestro router con NAT dice, bueno, listo, yo tengo al equipo 192.168.10.10 queriendo comunicarse con la dirección 209.165.201. Yo tengo una dirección global o pública disponible, que es la 209.165.206, perdón, 226. Se la presto a esta comunicación que se está dando. Y miren, el paquete cuando llega aquí, antes de llegar antes de llegar al router, tiene una dirección de origen 192.168.10.10, que es la dirección del PC que está enviando el paquete. Cuando atraviesa el router de NAT, la dirección de origen cambia y ya no es la 192.168.10.10 del equipo realmente de origen, sino que es la 209.165.226, que es la dirección pública global interna, la que tiene disponible el router para prestar. ¿Qué ocurre aquí? El paquete llega a su destino con la dirección de origen del router, la que prestó el router, no la del equipo real.
¿Por qué? Porque esta dirección del equipo real es privada y no es visible en Internet. Ahora, ¿qué ocurre? El equipo servidor va a responder y responde con una dirección de destino 209.165.200.226. En otras palabras, ¿a quién le responde? Le responde al router, no al equipo interno que tenemos acá. Y el router, cuando recibe el paquete, él lleva un registro de las comunicaciones que tiene y a quién le ha prestado direcciones globales, a cuáles comunicaciones, e inmediatamente hace la traducción de la dirección de destino que venía 209.165.200.226, que es la de él, la global interna que él tiene para prestar, y la cambia a la dirección real de destino que debe tener ese paquete, que es la 192.168.10.10, que es que es el equipo que inicialmente se quiere comunicar. Listo, no sé si fui claro allí o fui muy enredado. Sí, sí, se entiende, profe, pero tengo dos preguntitas. O Pregunta. bueno, una preguntita y una apreciación. Ujú, La primera es el tema de que si tenemos direcciones privadas y direcciones públicas, ujú. las que se están agotando son las públicas, ¿sí? Porque Sí. digamos que privadas se pueden repetir ya que son como redes internas. Y digamos que esa puede ser, bueno, acá tenemos la punto 10, en otra red interna podemos encontrar otra igualita, punto 10, y no habría lío. Digamos que las que se acaban son las IP versión 4 públicas. ¿Sí es así? Correcto, así tal cual. Ok, listo. La apreciación, pues no sé si los compañeros, yo creo que eso me se me entiende. El tema de la visualización en contraste se me hace más cómoda, profe. A mí De también. pronto que no se vea la ventanita así en blanco, sino como la tenía antes. Y a mí Eso. también. Ajá, sí. Sí, es que solemos verla en blanco y siento que es un poco agresivo para la vista. Sí, sí. Esa. Y tenía ahí la duda con las redes locales externas, pues que eran como iguales, no entendía bien, le eché una leída antes, pero no, esa vez ya es entendible. Era eso, profe, gracias. Vale, listo, doy. Ok, bueno, terminología de NAT. Entonces, en la terminología de NAT vamos a tener dirección local interna, que es la dirección del equipo que originalmente inicia una comunicación, la dirección global interna, que son direcciones eh, globales, puede ser una o pueden ser varias, pero en cada comunicación hay una sola en juego. Dirección global interna es una dirección IP pública que tenemos para arrendar o que tiene el router, que tiene NAT habilitado para prestar o para asignar a una comunicación desde un equipo con una dirección local privada. Dirección local externa es la dirección de destino, la dirección pública de destino, tal cual como se conoce al interior de nuestra red, y la dirección global externa es la dirección del equipo destino, pero tal cual como se conoce en la red remota. Por eso les digo que generalmente son la misma, generalmente son la misma. Listo, y aquí pues nos muestra otra vez ¿cómo se llama? La descripción de las direcciones globales. Ahora, aquí nos muestra, nos dice, los términos interno y externo se combinan con los términos global y local para hacer referencia a direcciones específicas. El enrutador NAT R2 en la figura es el punto de demarcación entre las redes internas y externas. R2 está configurado R2 está configurado con un grupo de direcciones públicas para asignar a los hosts internos. Consulte la tabla de red y NAT de la figura para obtener la siguiente explicación de cada uno de los tipos de direcciones. Entonces, aquí tenemos una tabla donde nos habla de las direcciones, tanto en la petición, es decir, cuando el paquete viaja hacia el servidor como cuando el paquete viene de respuesta. Cuando el paquete viaja hacia el servidor, tiene una dirección de origen, que es la dirección del equipo que inicia la comunicación, y esa es su local interna. Tiene una dirección local externa, que es la dirección que el router le va a prestar, y es una dirección, perdón, local externa,
y es la dirección de destino a la que nos queremos comunicar. La dirección local externa es a la que nos queremos comunicar. Entonces, el paquete tiene como origen la del equipo, como destino la del servidor. Cuando atraviesa el router de NAT, la dirección de origen se reemplaza de la local interna a la global interna, es decir, a una de las direcciones que el router tiene disponibles públicas para prestar. Y la dirección de destino sigue, que ahora se llama global externa, sigue siendo la misma dirección de destino original. En la respuesta que ocurre, la dirección de origen es la del servidor, la misma global externa. La dirección de destino es la global interna, es decir, la que el router le prestó al PC. Y cuando se atraviesa el router de NAT, se hace la traducción y la dirección de origen sigue siendo la del servidor, la local externa, y la dirección de destino ahora es la local interna, es decir, la del PC que tenemos acá. Entonces, como vemos, de ida se traduce la dirección de origen, de ida, y de respuesta se traduce la dirección de destino, porque de ida la dirección de origen se reemplaza por la del router y de respuesta la dirección de destino se reemplaza por la del PC, porque originalmente sale con la del router, que es la que el servidor conoce. Bueno, acá verifique su comprensión, eso lo hacen ustedes. Ahora, NAT lo tenemos de varios tipos. Tenemos NAT estático y NAT dinámico y tenemos otra cosa que se llama PAT. ¿El NAT estático en qué consiste? El NAT estático consiste en que el router que hace el NAT tiene una asignación fija entre direcciones públicas y direcciones privadas. Una asignación fija, 1 a 1. Dicho sea de paso, este NAT estático generalmente se utiliza para asignarle dirección pública a un equipo interno con el que queremos podernos comunicar de Internet, desde Internet. Por ejemplo, aquí nosotros queremos desde Internet permitir una comunicación directa hasta el servidor 192.168.010. Entonces le tenemos una asignación a la 209.165.200.226. ¿Qué quiere decir? Que este señor PC4 que está aquí, cuando se vaya a conectar con el servidor, va a apuntar a la 209.165.226 y el router que hace el NAT se va a encargar de traducirlo y llevarlo a la 192.168.10.10. Este es el uso más común del NAT estático. Ahora, este NAT estático hay una cosa con la que no cumple. ¿Con qué no cumple? Con el propósito de extender o de ahorrar direcciones IPv4 públicas. ¿Por qué? Porque como bien decía ahora el compañero, y como decíamos hace un momento, tenemos agotamiento de direcciones. Ya casi no hay direcciones públicas. De hecho, ya se agotaron realmente en el mundo entero. Ya están asignadas todas las que debían estar asignadas. Ahora, no están asignadas a compañías y a empresas absolutamente todas, pero ya están asignadas a los ISP. Entonces, ¿qué ocurre? Esto, al necesitar una IP pública por cada IP privada que necesite trabajar, pues no me ayuda en el ahorro de direcciones IPv4. Entonces, en eso consiste el NAT estático. Ahora, la NAT dinámica generalmente, al contrario de la anterior, de la estática, la NAT dinámica sí se utiliza para ir de nuestra red interna a la red externa, es decir, no para permitir conexiones desde afuera hacia nuestra red, sino para usarlas en conexiones desde nuestra red hacia afuera. Aunque, dicho sea de paso, también permite lo inverso, pero es menos útil para eso. Ahora, ¿en qué consiste la NAT dinámica? Que nuestro router de borde o nuestro router NAT tiene, o de frontera, como lo queramos llamar, tiene un grupo de direcciones públicas disponibles, ¿sí? Y no las tiene asignadas a ningún dispositivo específico, sino que cada vez que un dispositivo se va a comunicar con Internet,
El router verifica si tiene una dirección disponible y se la asigna. Tan pronto la comunicación termina, esa asignación se libera y la dirección queda libre para otro dispositivo. Ahora, ¿qué desventaja tiene esto? Pues tiene una ventaja. En el caso anterior, yo si tenía 3 direcciones, podía tener 3 dispositivos, no más. En este caso, que tengo 1, 2, 3, 4, 5 direcciones, puedo tener mucho más de 5 dispositivos accediendo a Internet. Lo que pasa es que no puede ser al mismo tiempo. En un espacio de tiempo, o es decir, simultáneamente, solamente voy a poder tener 1, 2, 3, 4 y 5 dispositivos. Si un sexto dispositivo intenta comunicarse con Internet, tendrá que esperar que alguna de estas direcciones se libere para poderla usar y entonces ir a Internet. Y es la diferencia entre el NAT dinámico y el NAT estático. En el NAT dinámico no hay la asignación uno a uno. Y tenemos un tercer tipo de direccionamiento. Siguiente puerto disponible. Bueno, traducción de dirección de puerto. Ah, ok, vale. Y tenemos un siguiente tipo de traducción disponible, que es la traducción de dirección de puerto o el PAT, PAT por Port Address Translation o traducción de direcciones de puerto. ¿En qué consiste la traducción de direcciones de puerto? La traducción de direcciones de puerto lo que permite es que no únicamente se tenga en cuenta a la hora de hacer la comunicación la dirección de origen y la dirección de destino y la dirección pública que se presta, sino que se tenga en cuenta el puerto de la comunicación. Si recordamos TCP/IP, cuando vimos la pila de protocolos TCP/IP, y cuando vimos TCP y cuando vimos UDP, recordaremos que a la hora de generar una comunicación, ¿sí? A la hora de generar una comunicación, el equipo se comunica con una dirección IP y con un puerto, ¿sí? A eso se le conoce como socket, al par formado por la dirección IP y el puerto. Entonces, un equipo se comunica con una dirección IP y un puerto de destino. Y en el origen, él genera un puerto dinámico, ¿sí? ¿Para qué? Para poder recibir la respuesta en ese puerto dinámico. Y su dirección IP, pues es su dirección IP. Entonces, ¿qué me permite tener en cuenta no solamente las direcciones IP, sino el puerto? Que puedo prestarle la misma dirección IP a varios equipos simultáneamente, teniendo en cuenta que, teniendo en cuenta el puerto de la comunicación. Vamos a mirar. Aquí, por ejemplo, tengo 2 equipos que se van a intentar comunicar, el 1010 y el 1011. El uno arranca una comunicación con destino al puerto 80 del servidor 209.165.201.1 y el otro también con destino al puerto 80, pero del servidor 209.165.202.129. O sea, son 2 servidores web. ¿Qué ocurre? Estas 2 peticiones van a llegar al router. ¿Qué hace el router cuando las recibe? Las traduce. Miren, a ambos le prestó la misma dirección global interna. A ambos les prestó la misma. Pero él tiene en cuenta el puerto 1555 y el 1331, que son los puertos originales de donde viene la comunicación 1555 y 1331. ¿Qué ocurre? Cambia la dirección global interna, pero mantiene pues el puerto, porque tiene que mantenerlo para que el servidor pueda responder. Cuando se hace esto, se lleva el registro de las NAT y se dice, oiga, mire, al equipo 192.168.10.10.1 con puerto 1555 se le prestó la dirección global interna 226 y se lleva el registro de que el puerto era ese mismo, el 1555. La dirección a la que se va a comunicar es esta con este puerto. Lo mismo pasa con el siguiente equipo. Al equipo 11 que inició una comunicación desde su puerto 1331, se le presta la misma dirección global 226 en el mismo puerto 1331 y el destino es este al puerto 80. ¿Qué ocurre? Eso va a Internet. ¿Qué pasa? Cuando la respuesta viene, vamos a ver si la respuesta viene o no viene en la animación.
Cuando cada uno de estos servidores responde no solamente a una dirección de destino, sino a un puerto de destino. ¿A dónde va a responder el primer servidor? El primer servidor va a responder a la dirección 209.165.200.226 con puerto 1555. Entonces, cuando el router recibe esto y dice, oiga, venga, puerto de destino 1555, yo había prestado ese puerto de destino, ese puerto como puerto de salida, sí. ¿A quién? A este señor aquí con esta IP. ¿Y de dónde viene la dirección? Ah, bueno, esto viene del 209, 165, 201.80. Listo, hace match con la primera línea. ¿Qué quiere decir? Que ese paquete para entrar a la red hay que traducirle la dirección de destino a la 192, 168, 1010 para que le llegue al equipo correcto. Lo mismo pasa cuando recibe una respuesta con destino al puerto 1331 de su propia IP. Dice, ¿esto lo presté a quién? Sí. Ah, se lo presté al 11 en ese mismo puerto, en el 1331. ¿Qué hace? Traduce la dirección de destino para que el paquete pueda llegar al equipo 11. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí? No puedo ver. No, no, señor, venga. Así, vamos bien. Ok, perfecto. Ahora, ¿qué ocurre? Puede pasar, puede pasar que dos equipos, ¿sí? Hagan una petición con el mismo puerto. Miren, como en este caso. Como estos puertos de origen son aleatorios, cuando usted escribe en su navegador, en cualquiera de sus pestañas del navegador, una dirección web, él automáticamente crea un puerto aleatorio o le pide al sistema operativo que le asigne un puerto de manera aleatoria para poder recibir ahí luego la respuesta. Entonces aquí tenemos este equipo, el 12, aleatoriamente se le asignó el puerto 1444. ¿Qué ocurre? Llega acá y se le hace la asignación. Se le asigna la dirección 226 con el puerto 1444. ¿A quién? Al equipo 192.168.10.11 con el puerto 1444. Y listo, ahí va. Pero ¿qué ocurre? Ahora, el siguiente equipo, el 12, también hizo una petición y por mera coincidencia le tocó también el puerto 1444. Recordemos que es aleatorio. ¿Qué ocurre? Cuando el paquete llega al router, el router dice, el puerto 1444 ya lo tengo asignado, ¿sí? Entonces le asigno el siguiente puerto disponible, le asigna el 1445, pero él tiene el registro de que esta asignación del 1445 en realidad era para el equipo 12 con el puerto 1444. Entonces, ¿qué ocurre? El equipo que está en internet, cuando responda, va a responder a quién? Va a responder a esta dirección, a la puerto 1445. Cuando el router mire su tabla NAT, dice, puerto 1445, ¿esto a quién se lo presté? Ah, se lo presté al equipo 12, pero el puerto real era el puerto 1444. Entonces el router traduce o convierte o cambia no solamente la dirección de destino, sino cambia también el puerto de destino para que el equipo este lo reciba en su puerto. Correcto. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señor. Ok, perfecto. Ahora, pam, para, pam, pam, para, pam, 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 para, por acá hay otra cosa. Ah, está por acá. Bueno, listo. Ahora lo miramos. Entonces, una comparación entre el NAT y el PAT. Recuerden que son lo mismo, pero el NAT solamente tiene en cuenta la dirección y el PAT pues, tiene en cuenta también el puerto. Al PAT, de hecho, generalmente lo vamos a encontrar como NAT con sobrecarga, porque generalmente al PAT vamos a tener una única dirección. De hecho, lo que usamos en el Internet de nuestra casa es PAT. ¿Por qué? Porque tenemos un router que nos da el ISP, que tiene una sola dirección pública y tenemos 50 equipos dentro de la casa que todos trabajan con la misma dirección pública, utilizando PAT o NAT con sobrecarga. Entonces, las diferencias son entre el NAT, que el NAT tiene mapeo uno a uno entre las direcciones global, eh, eh, internas locales e internas globales. El PAT tiene una dirección global interna que se puede
asignar a muchas direcciones locales internas. El NAT utiliza solo el direccionamiento IPv4. El PAD utiliza además del direccionamiento los puertos TCP y UDP. Y en el NAT se requiere una dirección única inside global, es decir, una dirección pública para cada host interno que esté accediendo a la red externa. Y en el PAD, una única dirección pública puede ser compartida por muchos hosts internos accediendo a Internet. Bueno, aquí tenemos una comparativa de tablitas NAT, nada importante. Paquetes sin segmentos, es decir, paquetes que van a Internet pero que no llevan ni TCP ni UDP. ¿Caso de qué? Caso de, por ejemplo, de los protocolos ICMP versión 4, lo que es un ping, un tracer, etcétera, etcétera. Ese tipo de paquetes también se les hace traducción, pero ellos no tienen un puerto. Entonces, ¿cómo se hace la traducción? Aquí nos dicen, estos paquetes, los paquetes que no tienen segmento UDP, no tienen un número de puerto capa 4. PAD traduce la mayoría de los protocolos comunes transmitidos mediante IPv4 que no utilizan TCP/UDP como protocolo de capa de transporte. El más común de ellos es el ICMP versión 4. PAD maneja cada uno de estos tipos de protocolos de manera diferente. Por ejemplo, los mensajes de consulta, las solicitudes de eco y las respuestas de eco ICMP incluyen una ID de consulta. Entonces, en ICMP4 se utiliza, en ICMP versión 4, se utiliza el ID de consulta para identificar una solicitud de eco con su respectiva respuesta. La ID de consulta aumenta con cada solicitud de eco enviada. PAD utiliza la ID de consulta en lugar de un puerto de capa actual. Las solicitudes de eco son los PIN y los tracer. Esos son solicitudes de eco. Entonces, ese tipo de paquetes de ICMP versión 4 no tienen puerto, pero tienen ID de consulta. Entonces, en lugar del puerto se utiliza ese ID de consulta para poder hacer o para poder llenar la tabla NAT y poder pues mantener la comunicación. Investigar operaciones NAD, investiga el funcionamiento NAD en una intranet, investiga el funcionamiento NAD a través de Internet. No vamos a hacer este packet tracer, les recomiendo que lo hagan, pero no me lo van a enviar. Ventajas y desventajas de NAD. Ventajas de NAD. Bueno, entre las ventajas de NAD está la conservación del esquema de direccionamiento legalmente registrado al permitir la privatización de redes, es decir, la conservación del esquema de direccionamiento público. NAT aumenta la flexibilidad de las conexiones a la red pública porque se pueden implementar varios conjuntos de respaldo y de equilibrio de carga para asegurar conexiones de red pública confiable. ¿Qué quiere decir esto? Que usted puede tener diferentes esquemas de direccionamiento y puede tener conexiones públicas redundantes, porque usted su red no tendría que cambiarla internamente al utilizar uno u otro proveedor de Internet. NAT proporciona coherencia a los esquemas de direccionamiento de red interna. Para cambiar el esquema de direccionamiento IPv4 pública en una red que no utiliza direccionamiento IPv4 privada ni NAT, se requiere redireccionar todos los hosts. Bueno, ¿esto a qué hace referencia? Si usted tiene 10 equipos en su red y los 10 equipos tienen un direccionamiento público y usted cambia de ISP y el ISP tiene otro esquema de direccionamiento público, usted le toca reconfigurar sus 10 equipos. Pero ¿qué ocurre? Si usted tiene sus mismos 10 equipos, pero tiene direccionamiento privado, usted lo único que tendrá que cambiar será la dirección pública del router, porque ni siquiera su red interna y la interfaz del router en su red interna que sirve como gateway predeterminado no tendrá la necesidad de cambiarlo. Entonces hace más fácil la migración. Y lo otro es que utilizar las direcciones del RFC 1918, es decir, las direcciones del rango privado, oculta sus equipos internos o sus hosts internos de la red pública, brindando una especie como de capa de protección en términos de seguridad adicional.
Eso es algo que no fue planeado, o sea, eso no fue planeado, pero fue una característica que surgió de utilizar direccionamiento privado, que pues incrementa un poquito la seguridad. ¿Por qué? Porque como usted en Internet no puede decir, pues le lanzo una conexión al 192.168.10.10 de Pedro en su casa, porque 198.10.10 hay millones en el mundo. Entonces, eso le da una capita de seguridad extra. Desventajas de NAT. Bueno, aquí hay un buen texto para leer, sin embargo, les voy a sintetizar el tema. Las desventajas de NAT, la principal es que al ocultar los hosts internos, los hosts locales, dificulta la conectividad de extremo a extremo. Por ejemplo, si usted instala un teléfono de IP en su computador o tiene un teléfono IP fijo, ¿sí? Que funciona a través de la red, el hacer llegar una llamada desde la red pública o desde otra red privada hasta su teléfono IP tiene unos procesos mucho más complicados que si su teléfono fuera visible. ¿Qué quiere decir? No hay forma de establecer una llamada desde una central telefónica pública hasta un teléfono que está en una red privada. ¿Esto qué obliga? Esto obliga a implementar mecanismos como de gateways, redireccionadores, servidores intermediarios o servidores stand. Entonces, su teléfono, ¿qué tiene que estar haciendo constantemente? Estar monitoreando, ¿cómo se llama? Estar monitoreando un servidor remoto para identificar en qué momento le ingresa una llamada. O lo otro es utilizar mecanismos que han resultado ser no tan seguros como el famoso UPnP o Universal Plug and Play de las redes, que lo que hace es que los equipos automáticamente hacen una especie de apertura de puertos en los routers. Pero en todo caso necesitamos un servidor intermediario al que tanto se conecte tanto el destino de la llamada como el origen de la llamada para que haga el puente entre los dos equipos. Entonces, la principal desventaja es esa, que dificulta la conectividad de extremo a extremo. ¿Hasta allí alguna duda? No, señorita. Ok, nada estático. Como dijimos hace un rato, el NAT estático se utiliza básicamente para asignarle una dirección pública a un equipo que tenemos al interior de nuestra empresa con una dirección IP privada. ¿Esto qué objeto tiene? ¿Por qué no le pongo la dirección pública directamente al servidor? Bueno, hay muchas cosas. Por ejemplo, yo podría en determinado momento definir que esa dirección pública no va a ir apuntada directamente a un servidor, sino a un balanceador de carga, por ejemplo. Si necesito hacer mantenimiento del servidor y pongo otro servidor de reserva, simplemente hago el cambio de servidor y al exterior, es decir, en Internet, nadie tiene que enterarse de lo que yo estoy haciendo al interior de mi red. Es decir, el servicio no tiene por qué verte interrumpido. Simplemente las personas van a seguir apuntando a la misma dirección pública de siempre, que generalmente va a estar asociada a un nombre de cosa, un nombre en un dominio. Pero aquí pues lo estamos simulando o lo estamos viendo, asumiendo que contactamos directamente la IP en lugar de un nombre de dominio. Ahora, ¿cómo se configura una NAT estática? Para configurar una NAT estática, lo que vamos a hacer es emitir el comando en el modo de configuración global IPNAT Inside Source Static. Esto haga de cuenta que es una fórmula, así tal cual se va a escribir siempre. Y aquí vamos a escribir la IP interna, la IP privada o local interna y la IP global interna, o es decir, la IP pública que tenemos asignada para hacer match con la dirección IP eh, privada. Luego de esto vamos a ingresar a las interfaces del router. ¿A cuál interfaz? A la que va hacia mi LAN y a la que va hacia Internet. En la interfaz que va en la LAN, aquí le estamos asignando dirección IP, pero vamos a asumir que la dirección IP ya la tenía. El comando realmente importante para el NAT es el IPNAT Inside. Obviamente, la interfaz tiene que tener dirección IP. Pero el comando importante es IPNAT Inside, es decir, le estoy diciendo al router, esta interfaz es mi interfaz local o mi interfaz interna. E ingreso a la interfaz que me conecta con Internet y le digo IPNAT Outside, es decir, esta es la interfaz
que va hacia afuera de mi red. Y con esto ya tengo NAT estático configurado. Simplemente, esta va a ser mi IP NAT outside, la que va para internet, y esta va a ser mi IP NAT inside, la que va para mi red. Aquí, análisis de NAT estático. Bueno, esto ya lo habíamos hecho, pero volvámoslo a hacer. ¿Qué ocurre? Aquí la comunicación va a ingresar desde la red externa en este NAT estático. El cliente es el que se quiere comunicar con el servidor web. El cliente tiene, en este caso, una dirección pública. No tiene por qué tener una dirección pública. Simplemente se la ponemos pública para simplificar, pero este cliente podría estar detrás del router que tiene. También podría tener NAT y tendríamos otro proceso de traducción ahí, pero esto se muestra así para simplificar. Entonces, el cliente envía un mensaje al servidor web, es decir, intenta conectarse con el servidor web y lleva una dirección de destino, la del servidor, la dirección de destino, la del router R2. La dirección de origen, a ver, ¿esto en qué sentido estás? 200, 254, 201.5, 201.5, este paquete de dónde viene. Vamos a quitarle acá para ver. Ok. Ok, vamos a mirar el direccionamiento. 192, 168, 10, 254 es la dirección del servidor web. 209, 165, 201, 165 es la dirección que tiene el router. Y aquí simplemente tenemos un 1, dirección de destino, 201, 165, 201.5. Sí, efectivamente. Estamos enviando una dirección de destino a nuestro servidor web. Luego que hace un mensaje con la dirección de destino a nuestro servidor web. ¿Qué hace el router? El router básicamente valida que tiene una dirección global que coincide con esta, tiene una dirección local macheada, que es la del servidor web, y tiene una dirección externa, que es la que, de donde viene la comunicación, que es la del cliente, y tiene una global externa, que sigue siendo la dirección del cliente. Luego de eso, traduce la dirección, cambia el paquete que viene desde Internet, le cambia el sentido o le cambia la dirección de destino y la coloca en 192, 192, 168, 10, 254, que es la del servidor web, después de haber analizado esto. Luego, cuando el servidor web contesta, cuando ya vamos hacia el otro lado, el servidor web contesta y como origen de su respuesta coloca su propia dirección local. Cuando se atraviesa el router, entonces esa dirección de origen cambia a la dirección del router. Cambia a la dirección del router para que pueda llegar la respuesta al cliente con una dirección de origen válida. ¿Cómo validamos el NAT estático? ¿Cómo lo verificamos? Nosotros podemos establecer o podemos emitir el comando show IP NAT translation. Este show IP NAT translation nos va a mostrar la dirección global, inside global y la dirección inside local. En este momento no tenemos ni outside local ni outside global. ¿Por qué? Cuando lo vemos así, porque cuando tenemos NAT estático, este outside local y outside global se llenan cuando hay una conexión activa. Si tenemos una conexión activa, entonces vamos a ver que tenemos lo mismo que el protocolo, tenemos un protocolo TCP, perdón, TCP, tenemos una dirección inside global, es decir, nuestra dirección pública en el router, tenemos nuestra dirección inside local, es decir, la dirección del equipo al que se la tenemos asignada, y tenemos outside local, la dirección pública con la que nos estamos conectando, y la outside global que va a ser exactamente la misma, las dos que coinciden, la local externa y la global externa, las dos que coinciden.
Si le pedimos las estadísticas, nos va a mostrar las interfaces que participan en el proceso y la interfaz externa, y nos va a especificar cuántas conexiones ha habido. También nos dice que las traducciones activas son una estática, cero dinámicas y cero extendidas. En realidad nos interesan para nuestro caso las estáticas y las dinámicas. Y aquí nos dice cuántas conexiones o cuántos paquetes han llegado que hacen match con el NAT, es decir, que corresponden al NAT, y cuántos paquetes han llegado que no corresponden al NAT. Por ejemplo, si llega una conexión al router, pero viene otra dirección diferente a la 209, 165, 201.5, que también pertenece al router, eso va a ser un miss. Un miss. ¿Por qué? Porque es una dirección que no tenemos asociada a un NAT. ¿Listo? Ahora este sí vamos a hacerlo, configurar NAT estática. ¿Tenemos preguntas hasta ahí? No sé nada. No, ingeniero, señor. Ok, perfecto. Entonces vamos a hacer este laboratorio 645 NAT estático. Listo. Vale.
Profe, ¿que enviárselo al correo? Sí, señor, como siempre. Un favor, en el asunto del correo, colóquenme el número de los laboratorios, porque para revisarlos a veces me cuesta trabajo. Listo. Vale.